El mochilero llegó al pueblo de España al final de la tarde, cuando las tiendas bajaban sus persianas y la plaza comenzaba a vaciarse. No había turistas ni ruido, solo bancos de madera gastados por los años y un silencio que parecía demasiado antiguo para esa hora del día. Dejó la mochila en el suelo y se sentó a descansar, sin imaginar que ese momento marcaría su viaje para siempre. Entonces notó al hombre al otro lado de la plaza, un mendigo anciano, sentado siempre en el mismo banco, con la ropa desgastada y una mirada que no pedía nada. No extendía la mano, no llamaba la atención, simplemente observaba a quienes pasaban, como alguien que había esperado demasiado y había aprendido a volverse invisible. El mochilero sintió una incomodidad difícil de explicar. No era lástima, era curiosidad. Había algo en ese hombre que no encajaba con la imagen común de un mendigo. Al acercarse, notó sus manos firmes, la postura contenida y la manera cuidadosa en que doblaba un trozo de papel viejo y lo guardaba en el bolsillo del abrigo. Sin pedir dinero, el mendigo habló primero. Dijo que ese banco era el último lugar donde todavía se sentía parte del pueblo. Luego guardó un silencio largo, como si decidiera si valía la pena continuar. El mochilero no interrumpió. Entonces el hombre contó que no había nacido en la calle, que tuvo una casa, una familia, domingos llenos y nietos corriendo por el salón. Contó cómo uno a uno esos nietos crecieron, se fueron y olvidaron, hasta que un día entendió que nadie volvería. En ese banco de la plaza, en un pueblo que el mundo parecía haber dejado atrás, el mochilero comprendió que algunas historias no piden limosna, solo piden a alguien dispuesto a escuchar. Antes de continuar esta historia, te hago un pedido sencillo. Si te gustan los relatos humanos, los encuentros inesperados y las historias que podrían haberse perdido, deja tu like ahora. Eso ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Aquí, en el Diario del Mochilero, cada ciudad esconde una voz olvidada, y hoy esa voz viene de un pueblo de España. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia, y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, porque leo todos los mensajes. Ahora, ajusta la mochila, siéntate en este banco conmigo y escucha la historia del mendigo que fue abandonado por sus nietos, pero que encontró una forma inesperada de volver a levantarse. El nombre del pueblo apenas aparecía en el mapa. El mochilero lo había visto señalado con una letra tan pequeña que parecía una errata. San Esteban del Camino, perdido entre colinas secas y carreteras secundarias del interior de España. No estaba en su ruta original, pero el autobús se averió y el conductor anunció que no seguirían hasta la mañana siguiente. A veces, los viajes comenzaban así, como una interrupción que parecía un error y terminaba siendo una puerta. Al bajar, lo primero que notó fue el silencio. No un silencio vacío, sino uno espeso, hecho de pasos lejanos, de ventanas cerradas y del sonido irregular de una fuente vieja en la plaza. Eran casi las 6 de la tarde, y aún así el lugar parecía detenido en otra hora. Las fachadas estaban gastadas, las persianas a medio bajar y los carteles de tiendas cerradas llevaban años sin actualizarse. El mochilero caminó despacio, como si temiera romper algo invisible. Había aprendido que ciertos pueblos no se recorren con prisa. Se cruzó con 2 ancianos que hablaban en voz baja y con una mujer que lo miró con curiosidad antes de entrar rápidamente en su casa. No vio niños, no oyó risas, tampoco coches. La plaza central apareció de repente, abierta y desnuda, con bancos de madera oscura y un árbol grande en el centro, torcido por el tiempo. Allí dejó la mochila a sus pies y se sentó. El cansancio del camino cayó de golpe sobre su cuerpo, pero su atención seguía despierta, observando cada detalle como si el lugar le estuviera diciendo algo sin palabras.
Fue entonces cuando lo vio. El mendigo estaba sentado al otro extremo de la plaza, en el banco más alejado, el que quedaba siempre a la sombra. No se movía, no dormía. Miraba al frente con una quietud que no era resignación, sino costumbre. Su ropa era vieja, pero limpia. El abrigo estaba gastado en los codos. Los zapatos tenían la suela vencida y una manta doblada descansaba a su lado con un orden casi cuidadoso. El mochilero no supo por qué, pero apartó la mirada. No por rechazo, sino por una sensación incómoda, como si hubiera invadido algo privado. Sin embargo, con el paso de los minutos, volvió a mirarlo. El mendigo seguía allí, inmóvil, como si formara parte del paisaje desde siempre. Cuando el sol comenzó a caer, el aire se volvió más frío. El mochilero se levantó para buscar algún lugar donde pasar la noche, pero algo lo detuvo. El mendigo se había puesto de pie con dificultad y se acercaba lentamente hacia la fuente. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón improvisado, y cada paso parecía medido, pensado. Al llegar a la fuente, sacó un pequeño recipiente de metal y lo llenó de agua. Sus manos no temblaban, no había torpeza en sus movimientos. Eso llamó la atención del mochilero. Había visto mendigos en muchas ciudades, pero aquel hombre no se parecía a ninguno. No había desesperación en su forma de moverse, tampoco urgencia. Sin darse cuenta, el mochilero se acercó unos pasos. «El agua está fría», dijo el mendigo sin mirarlo. «Siempre lo está a esta hora». El mochilero se quedó quieto, sorprendido de que le hablara sin haber pedido nada. «Sí, se nota», respondió inseguro. El mendigo asintió levemente y volvió a su banco. Se sentó con cuidado, acomodó la manta y el recipiente a su lado y suspiró. No había en ese gesto ningún pedido implícito. No extendió la mano, no miró al mochilero esperando una moneda. El mochilero dudó unos segundos antes de sentarse en el banco cercano, no frente a él, sino a una distancia respetuosa. El silencio volvió a instalarse entre ambos, pero ahora era distinto. Ya no era el silencio del pueblo, sino el de dos desconocidos compartiendo el mismo espacio. «No eres de aquí», dijo el mendigo al cabo de un rato. «¿No?», respondió el mochilero. «Solo estoy de paso». «Todos los que llegan dicen eso», comentó el hombre, «pero casi nadie llega ya». El mochilero miró alrededor. La plaza seguía vacía. «¿Siempre está así?», preguntó. «Desde hace años», respondió el mendigo. «Antes, a esta hora, no había bancos libres». Guardó silencio otra vez. El mochilero no quiso forzar la conversación, pero la curiosidad crecía. Había algo en la voz del hombre. No era amarga, tampoco triste. Era una voz cansada pero firme, como si hubiera aprendido a contar las cosas sin esperar reacción. «Me llamo Mateo», dijo el mendigo de pronto. «Viví aquí toda mi vida». El mochilero se presentó también, aunque su nombre parecía menos importante en ese momento. «¿Y ahora vive aquí?», preguntó con cautela. Mateo sonrió, una sonrisa breve y seca. «Ahora duermo donde puedo, pero sigo siendo de aquí. Eso no me lo quitó nadie». El mochilero asintió. No sabía qué decir. Mateo miró hacia el árbol del centro de la plaza. «Ahí jugaban mis nietos», continuó. «Hace muchos años. Yo me sentaba en este mismo banco a verlos correr». El mochilero sintió un nudo en el pecho. No esperaba esa confesión tan directa. «¿Nietos?», repitió. «Sí, 3. 2 varones y una niña. Venían todos los veranos cuando aún había gente en el pueblo, cuando las casas tenían voces». Mateo bajó la mirada. No parecía triste, parecía recordar con precisión. «Y luego crecieron», añadió, «y dejaron de venir». El mochilero esperó. Mateo no habló durante varios minutos. El sonido del agua de la fuente marcaba el tiempo. «Al principio pensé que era normal», dijo. «Luego pensé que era temporal.
Después entendí que ya no estaba en sus planes. El mochilero tragó saliva. No se atrevía a interrumpir. Mis hijos se fueron a la ciudad. Dijeron que aquí no había futuro. Y quizá tenían razón. Pero yo me quedé. Esta era mi casa. El viento movió las hojas del árbol. El cielo comenzaba a oscurecer. Cuando mi mujer murió, dijo Mateo, la casa se volvió demasiado grande y demasiado silenciosa. No entró en detalles, no hizo drama, simplemente lo dijo. Los primeros meses aún llamaban, luego dejaron de hacerlo, después dejaron de venir, y un día dejé de existir para ellos. El mochilero sintió una mezcla de rabia y tristeza, pero se mantuvo en silencio. Mateo no buscaba consuelo, buscaba ser escuchado. Perdí la casa, dijo Mateo. No de golpe, poco a poco, como se pierden las cosas importantes. El mochilero entendió que aquella historia no había terminado, que apenas comenzaba. La noche cayó sobre San Esteban del Camino. Las farolas se encendieron una a una, iluminando la plaza con una luz amarilla y cansada. Mateo siguió hablando y el mochilero siguió escuchando, sin saber aún que aquel encuentro cambiaría la forma en que entendía los viajes y el abandono. El primer capítulo de aquella historia no hablaba solo de un mendigo. Hablaba de un pueblo que se vació, de una familia que se fue y de un hombre que, aún perdiéndolo todo, seguía sentado en el mismo banco, esperando que alguien, alguna vez, se detuviera a escuchar. La noche había caído por completo sobre San Esteban del Camino. La plaza, iluminada por farolas antiguas, parecía aún más grande y desierta. El mochilero y Mateo seguían sentados en bancos separados por pocos metros, pero unidos por un silencio compartido que ya no resultaba incómodo. Era un silencio distinto, cargado de memoria. Mateo fue el primero en romperlo. Cuando la casa se queda vacía, dijo mirando al suelo, no lo hace de golpe, se vacía despacio, habitación por habitación. El mochilero no respondió. Sabía que cualquier palabra podía romper el ritmo con el que Mateo necesitaba contar su historia. Primero dejó de usarse el cuarto de los niños, dijo. Luego el comedor solo se abría los domingos. Después ni eso. Y al final, solo quedaba la cocina y la cama. Mateo apoyó el bastón contra el banco y se rotó las manos para calentarlas. Mis nietos venían cada verano. Llenaban la casa de ruido, de preguntas, de carreras por el pasillo. Yo me quejaba, pero en el fondo me gustaba. Me hacía sentir necesario. El mochilero observó cómo los ojos de Mateo se perdían en la fuente, como si allí pudiera ver escenas que ya no existían. El mayor se llamaba Andrés, dijo. Siempre quería sentarse a mi lado cuando veíamos el fútbol. La pequeña, Lucía, me pedía que le contara historias antes de dormir, inventadas casi siempre. Y el mediano, ese no paraba nunca. Mateo sonrió apenas. Un verano dejaron de venir los tres. Mis hijos dijeron que el trabajo no les daba tiempo. Lo entendí. Al año siguiente vino solo Lucía. Al siguiente, ninguno. El mochilero sintió un peso en el pecho. Yo seguía preparando las habitaciones, confesó Mateo. Limpiaba las sábanas, dejaba las ventanas abiertas. Compraba comida como si fueran a llegar en cualquier momento. Hizo una pausa larga. Uno se aferra a esas cosas cuando no quiere aceptar la verdad. El viento frío recorrió la plaza. El mochilero se ajustó la chaqueta, pero no se movió.
Mi mujer enfermó poco después. Durante años había sido fuerte, la que mantenía la casa viva incluso cuando los demás se fueron. Pero el cuerpo no perdona. Mateo habló de ella sin decir su nombre, como si pronunciarlo doliera más que recordarla. Murió en invierno, dijo. La casa estaba helada y después quedó en silencio. El mochilero notó que Mateo apretaba los dedos con fuerza, pero su voz no temblaba. Mis hijos vinieron al funeral, añadió. Se quedaron poco tiempo. Dijeron que la casa era demasiado grande para mí, que sería mejor venderla. Mateo levantó la mirada. No preguntaron qué quería yo. El mochilero respiró hondo. Al principio me resistí, continuó Mateo, pero cuando estás solo, te cansas de discutir con fantasmas. Firmé papeles que no entendí del todo. Pensé que me ayudarían. Mateo soltó una risa seca. No lo hicieron. La casa se vendió. Mateo pasó a vivir en una habitación alquilada, luego en otra más pequeña. Después ya no pudo pagar ninguna. El dinero se fue acabando como se acaba el agua cuando nadie cierra el grifo. Mis hijos prometieron llamar, dijo. Prometieron visitarme. Prometieron muchas cosas. El mochilero sabía cómo terminaba esa frase antes de que Mateo la dijera. No cumplieron ninguna. La plaza seguía vacía. Ni un solo coche pasó por la calle cercana. Al principio llamaba yo, confesó Mateo. Preguntaba por los niños. Preguntaba cuándo vendrían. Siempre estaban ocupados. Mateo se encogió los hombros. Un día dejé de llamar. No quería ser una carga. El mochilero sintió un impulso de decir algo, de protestar, pero se contuvo. Dormí en un albergue una temporada, continuó Mateo. Luego en Portales. Después aquí, en la plaza. Al principio me daba vergüenza, mucha. Mateo miró sus manos. La vergüenza dura menos de lo que uno cree. El frío dura más. El relato no buscaba compasión. Mateo hablaba como quien ordena recuerdos, no como quien pide ayuda. Los primeros meses esperaba que alguien viniera, dijo, que alguno de mis hijos apareciera de sorpresa, que los nietos corrieran otra vez por la plaza. Mateo negó con la cabeza. Eso no pasó. Las farolas zumbaban suavemente. Con el tiempo entendí algo, añadió. No me habían abandonado de golpe. Simplemente dejaron de mirarme. El mochilero sintió que esa frase pesaba más que cualquier otra. La gente cree que la calle te quita la dignidad, dijo Mateo. No es verdad. Lo que te la quita es que nadie pronuncie tu nombre. Mateo guardó silencio. El mochilero lo respetó. Pasaron varios minutos hasta que Mateo volvió a hablar. Aquí aprendí a sobrevivir, dijo. No a vivir, a sobrevivir. Señaló la plaza. La gente pasa, me ve, me ignora. Pero este banco siempre me espera. El mochilero lo miró con atención. ¿Nunca pensó en irse?, preguntó finalmente. Mateo negó. ¿Irme a dónde?, respondió. Este es el último lugar donde fui alguien. El mochilero comprendió entonces que Mateo no estaba atrapado en la plaza, estaba aferrado a lo poco que quedaba de su identidad. Un día dejé de esperar, dijo Mateo, y ese día empezó algo distinto. El mochilero levantó la mirada. ¿Distinto cómo?, preguntó. Mateo no respondió de inmediato. Observó el árbol, la fuente, las casas cerradas. Aprendí a levantarme solo, dijo al fin, a no necesitar que nadie volviera para seguir respirando. El mochilero sintió que esa frase marcaba un cambio. No fue rápido, ni fácil, pero fue necesario. La noche avanzaba, el frío se intensificaba. ¿Sabes por qué sigo aquí?, preguntó Mateo. El mochilero negó con la cabeza. Porque aquí perdí todo, respondió.
y aquí mismo decidí no perderme a mí. El mochilero se quedó sin palabras. Mateo se levantó lentamente. «Mañana te contaré el resto», dijo. «No todas las historias se dicen en una sola noche». El mochilero asintió. Sabía que aquel relato aún guardaba algo más profundo. Mateo recogió su manta, su recipiente y el bastón. «Gracias por escuchar», dijo antes de alejarse. «No todos se quedan». El mochilero lo vio perderse entre las sombras de la plaza. Entendió entonces que el segundo capítulo de aquella historia no hablaba solo de abandono. Hablaba de la lenta caída, de la casa que se vacía sin hacer ruido, y del momento exacto en que un hombre decide que, aunque nadie vuelva, él seguirá de pie. El amanecer llegó a San Esteban del Camino sin ruido, como todo en aquel pueblo. El mochilero despertó en el pequeño hostal donde había conseguido una cama por una sola noche. La habitación olía a humedad antigua y a jabón barato, pero había dormido poco y mal. La voz de Mateo seguía resonando en su cabeza, mezclada con imágenes de una casa vacía y de una plaza silenciosa. Al bajar las escaleras, la dueña del hostal apenas lo miró. Le cobró, le deseó buen viaje y volvió a desaparecer tras una puerta. Nadie parecía preguntarse quién llegaba ni quién se iba. En ese pueblo, la gente simplemente pasaba o se quedaba hasta volverse invisible. El mochilero salió con la mochila al hombro y caminó directo hacia la plaza. El aire de la mañana era frío y limpio. La fuente seguía manando agua con el mismo ritmo cansado del día anterior. Los bancos estaban vacíos. Por un instante pensó que Mateo no aparecería. Se sentó en el mismo banco de la noche anterior, observando el árbol torcido del centro. Recordó las palabras del mendigo: «No todas las historias se dicen en una sola noche». Quizá aquella había sido una forma educada de despedirse. «Llegas temprano», dijo una voz detrás de él. El mochilero se giró. Mateo estaba allí, de pie, con el bastón apoyado en el suelo y la manta doblada bajo el brazo. «No dormí mucho», respondió el mochilero. Mateo asintió, como si eso fuera lo normal. «La noche no siempre deja descansar a quien escucha demasiado», comentó. Se sentaron. El sol empezaba a iluminar las fachadas descascaradas del pueblo. «Ayer te hablé de lo que perdí», dijo Mateo. «Hoy te hablaré de lo que quedó». El mochilero guardó silencio. «Cuando dejé de llamar a mis hijos», continuó, «hubo un vacío raro. No era tristeza, era algo peor. Era costumbre rota». Mateo apoyó las manos sobre las rodillas. «Durante años mi vida había sido esperar visitas, esperar llamadas, esperar que alguien recordara que yo seguía aquí». El mochilero entendió que ese tipo de espera no se nota desde fuera, pero consume por dentro. «Un día desperté en un portal», dijo Mateo. «Llovía, tenía frío, y pensé, nadie vendrá hoy tampoco». Mateo levantó la mirada hacia el cielo claro. Y entonces pasó algo extraño. No sentí rabia, no sentí pena, sentí cansancio. El mochilero lo miró con atención. «Me cansé de esperar», dijo Mateo. Así de simple. Ese fue el día en que dejó de mirar cada coche que entraba al pueblo. El día en que dejó de pensar que alguien aparecería para rescatarlo. No hubo un momento heroico. No hubo lágrimas. Solo una decisión silenciosa. Ese día fui a la iglesia. No para rezar, para sentarme. Mateo explicó que la iglesia permanecía abierta casi todo el día, aunque ya casi nadie entraba. Allí encontró refugio del frío y del ruido del mundo. «Empecé a ayudar», dijo. Barría, ordenaba bancos. Nadie me lo pidió. El mochilero sonrió apenas. Al principio me miraban raro.
añadió Mateo. Un mendigo limpiando la iglesia no encaja en la cabeza de la gente. Pero siguió haciéndolo. Cada mañana, cada tarde, sin esperar agradecimiento. Después vino la biblioteca, cerrada desde hacía años. El encargado murió y nadie ocupó su lugar. Mateo contó cómo empezó a abrirla para refugiarse del calor en verano, cómo limpió el polvo de los libros, cómo aprendió a leer de nuevo. Despacio, como si cada palabra fuera un regreso. Los libros no te preguntan por qué estás solo, dijo. Solo se quedan contigo. El mochilero sintió un nudo en la garganta. Un día llegó un niño, hijo de una pareja nueva que se mudó al pueblo. Entró por curiosidad. Mateo sonrió al recordarlo. Me preguntó si yo era el bibliotecario. ¿Y qué le dijo?, preguntó el mochilero. Le dije que no, que solo cuidaba las historias. El niño volvió. Luego volvió con otro. Luego con una madre. Poco a poco la biblioteca dejó de estar vacía. No me pagaban, dijo Mateo, pero me saludaban. Para Mateo eso fue suficiente. Después empecé a ayudar en la huerta comunitaria, a enseñar a plantar, a escuchar. El mochilero entendió entonces que Mateo no se había levantado de golpe. Se había reconstruido en pequeños gestos. Nadie me devolvió la casa. Nadie me pidió perdón. Mis hijos no volvieron. Mateo bajó la mirada. Pero dejé de necesitar que lo hicieran. El mochilero sintió que esa frase pesaba más que todas las anteriores. Un día uno de mis nietos llamó, dijo Mateo. Después de años. El mochilero se tensó. No contesté, continuó Mateo. No por rencor, porque ya no sabía qué decirle. Mateo respiró hondo. A veces la vida no te devuelve lo que te quitó, te da otra cosa. El mochilero miró la plaza, que empezaba a llenarse un poco más que el día anterior. 2 personas cruzaron caminando. Un saludo breve, un gesto con la cabeza. ¿Y ahora?, preguntó el mochilero. Mateo sonrió. Ahora sigo aquí, dijo. No como mendigo, como alguien que existe. El mochilero entendió que Mateo no medía su valor por lo que tenía, sino por lo que hacía. No volvía a esperar, añadió Mateo, y al dejar de esperar, empecé a vivir otra vez. El sol ya estaba alto, el pueblo despertaba lentamente. ¿Te irás hoy?, preguntó Mateo. El mochilero asintió. Sí, pero no me voy igual. Mateo lo miró con calma. Nadie se va igual cuando escucha de verdad, dijo. Se quedaron sentados unos minutos más. El mochilero comprendió que el tercer capítulo de aquella historia no trataba del abandono, trataba del punto exacto en que un hombre deja de mirar atrás, deja de pedir explicaciones y empieza a construir algo nuevo con lo poco que le queda. Y entendió que a veces levantarse no significa recuperar lo perdido, sino aprender a caminar sin ello. El sol del mediodía caía sobre San Esteban del Camino con una calma inesperada. La plaza ya no estaba completamente vacía. 2 mujeres conversaban cerca de la fuente, un hombre mayor leía el periódico en un banco, y por primera vez desde que el mochilero había llegado, el pueblo parecía respirar con algo parecido a normalidad. Mateo estaba sentado en su banco habitual, pero esa mañana había algo distinto en su postura. No era la ropa, ni el bastón, ni la manta doblada a su lado. Era la forma en que miraba alrededor. Ya no observaba como quien espera, sino como quien reconoce.
Antes pensaba que este banco era lo último que me quedaba. Dijo. Ahora sé que fue el principio. El mochilero escuchaba en silencio, consciente de que aquel era el cierre natural de una historia que no se había contado para provocar lástima, sino para dejar constancia. Cuando empecé a ayudar en la biblioteca, dijo Mateo, algunos decían que era solo una distracción, que tarde o temprano volvería a la calle como antes. Mateo sonrió con serenidad. No entendían que ya no estaba en la calle como antes. Explicó que el ayuntamiento, pequeño y lento, había comenzado a notar su presencia. No porque pidiera nada, sino porque siempre estaba allí, siempre ayudando, siempre disponible. Un día me ofrecieron un cuarto. Dijo, nada grande, nada bonito, pero con una puerta que cerraba y una cama que no tenía que abandonar por la mañana. El mochilero sintió un alivio profundo, como si esa noticia también le perteneciera. No fue caridad, añadió Mateo. Fue reconocimiento. Mateo habló de cómo volvió a tener una rutina, de cómo cada mañana abría la biblioteca, regaba la huerta, barría la iglesia, de cómo la gente empezó a saludarlo por su nombre. Volví a llamarme Mateo. Dijo, no el mendigo, no el viejo, Mateo. El mochilero comprendió que ese detalle lo cambiaba todo. Un día volvió a llamar mi nieto, el mayor. Mateo no bajó la mirada esta vez. Contesté. El mochilero contuvo la respiración. No me pidió perdón, dijo Mateo. Tampoco yo se lo pedí. Hablamos de cosas simples, del clima, del trabajo, de la vida. Mateo se encogió los hombros. No volvimos a ser familia como antes, pero dejamos de ser desconocidos. El mochilero entendió que no todas las historias se cierran como uno imagina, sino como pueden. Aprendí algo tarde, dijo Mateo. La sangre une, pero no sostiene. Lo que sostiene es la presencia. Mateo miró a la gente pasar por la plaza. Hoy, si desaparezco, alguien preguntará por mí. Esa frase quedó suspendida en el aire. Eso es suficiente, añadió. El mochilero se levantó. El autobús saldría en 1 hora. La mochila pesaba lo mismo, pero él no. Gracias por contarme todo esto, dijo. Mateo negó con la cabeza. Gracias por quedarte, respondió. La mayoría escucha con prisa. Se estrecharon la mano. No fue un gesto solemne, sino firme. ¿Seguirás viajando?, preguntó Mateo. Sí, respondió el mochilero, pero ahora sé qué buscar. Mateo sonrió. Busca a quien se sienta invisible, dijo. Siempre tienen algo que enseñar. El mochilero se alejó de la plaza despacio. No miró atrás de inmediato. Cuando lo hizo, vio a Mateo hablando con uno de los vecinos, riendo suavemente. Ya no estaba solo. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, el mochilero escribió en su cuaderno. No anotó fechas ni lugares exactos. Escribió una idea simple. Hay personas que no necesitan ser salvadas, solo necesitan ser vistas. San Esteban del Camino quedó atrás, pero la historia de Mateo siguió viajando. No como la de un mendigo abandonado, sino como la de un hombre que perdió todo y aún así encontró la forma de levantarse, de volver a tener nombre y de demostrar que la dignidad no depende de quién se queda, sino de quien decide no rendirse. Y así, el mochilero entendió que algunos encuentros no están en los mapas, pero cambian el rumbo del viaje